entendiendo la oposición understanding opposition que viene antes de la liberación. that comes before deliverance. Quiero empezar con esto. I want to begin with this. Cuando analizamos la historia que acabamos de leer, When we analyze the story that we just read, nos damos cuenta we will realize que Jesús, that Jesus, dice la Biblia, que estaba en la ciudad de Capernaum, the Bible says that he was in the city of Capernaum. ministró a una He multitud ministered a multitude y se hizo noche. and it became night. Pero Jesús But Jesus le dice a sus discípulos, tells his disciples, pasemos al otro lado. let us go to the other side. ¿Todos me van siguiendo acá? Is everyone following here? Ahora, entienda esto. Now understand this. Del otro lado del lago On the other side of the lake, estaba el territorio de Gadara. the territory of Gadara, En ese territorio in that territory, vivían los gadarenos. the Gerasenes lived there. Pero algo muy interesante But something very interesting es que los gadarenos is that Gerasenes, eran gentiles, they were Gentiles. no eran judíos, They were not Jewish. eran They were gentiles. Gentiles. Y Jesús dijo And Jesus said que él that he no había sido enviado a had los gentiles, not been sent to the Gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. but to the lost sheep of the Israel. Mateo 15:24 dice de esta manera. Matthew 15:24 says this way. Él respondiendo dijo, He answered, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Entonces surge una So pregunta. a question comes about, ¿Por qué Jesús fue al territorio de Gadara? why did Jesus go to the territory of Gadara? Bueno, no creo Well, I don't think que haya ido a predicar. that he had gone to preach. ¿Sabe por qué? You know why? Porque allí había gentiles. Because there was Gentiles Yo there. no creo que Jesús I don't think that Jesus haya cruzado al otro lado del lago had crossed the other side of the lake para irle a predicar a los to gentiles, go and preach to the Gentiles. porque él no fue enviado a los Because gentiles. he was not sent to the Él Gentiles. fue enviado a los judíos. He had been sent to the Jewish. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿por qué Jesús cruzó al otro lado? why did Jesus cross to the other side? Yo creo que Jesús cruzó I believe that Jesus crossed porque él sabía because he knew que en el territorio de in the Gadara territory of Gadara había un hombre there was a man que necesitaba ser that liberado. needed to be delivered. Yo no sé si usted está acá, vamos, déselo más fuerte. I don't know if you're here. Come on, give it to him louder. Jesús Jesus cruzó al otro lado del lago crossed the other side of the lake para ir a liberar a un to muchacho go and deliver a young man que tenía una legión de demonios. that had a legion of demons. La Biblia The dice Bible says que ese muchacho tenía una legión de demonios. that young man had a legion of demons. Si usted estudia, Now, if you study, usted se da cuenta que una you legión will notice that a legion consiste en 6,000 demonios. consists of 6,000 demons. Imagínese Now, imagine un hombre con 6,000 demonios. a man with 6,000 demons. Esos demonios estaban arruinando la vida de esa persona. Those demons were ruining the life of that person. ¿Sabe cuál era la And you condición? know what was the condition? Lo acabamos de leer. We just read it. Dice la Biblia que andaba desnudo. The Bible says that he was naked. No vivía en su casa, He didn't live in his house, sino que vivía en los sepulcros. but he lived in the sepulchres. Imagínese el sufrimiento de aquel hombre. Now imagine the suffering of that young man. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas. The Bible says that they would tie him with chains. Pero como tenía tantos But demonios, since he had so many él demons, tenía una fuerza he had sobrenatural a supernatural y strength. rompía las cadenas. And he would break those chains. Imagínese eso. Now imagine that, Andar desnudo, to be no naked, tener casa, to not have a house, vivir en los to sepulcros. live in the sepulchres. Este hombre This man estaba siendo was atormentado, being tormented. estaba He sufriendo. was suffering. Pero yo creo But I believe que Jesús en su that misericordia, Jesus in his mercy, él dijo, he said, tal vez a mí no me toca ir para allá. maybe I don't have to go to the other side. A mí no me toca predicarle a los I gentiles. don't have to go and preach to the Pero Gentiles. también entiendo But I also que hay un understand hombre que está siendo that atormentado there's a man that's being por el reino de tormented las tinieblas. by the kingdom of Yo darkness. tengo que ir a liberarlo. I have to go and deliver him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Qué tremendo How tremendous que Jesús that Jesus no fue enviado a predicarle a los gentiles, was not sent to preach to the Gentiles,
no tenía nada que hacer en ese territorio, He didn't have anything to do in that territory. pero en su gran misericordia, But in his great mercy, él dijo, yo tengo que ir he said, I have to go a liberar a ese to hombre. deliver that young man. Ahora, quiero que note algunos puntos importantes de esta Now, I historia. want you to notice some important points of this story. Jesús le dice a sus discípulos, Jesus tells his disciples, pasemos al otro lado del lago. let us cross to the other side of the lake. Y Lucas 8:23 dice, And Luke 8:23 says, pero mientras navegaban, and as they sailed, él se durmió. he fell asleep. Y aquí están las palabras claves. And here are the key words. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. And a windstorm came down on the lake. Fíjese que Jesús y sus discípulos Look how Jesus and his disciples, empiezan a navegar hacia la tierra de Gadara. they began to sail to the territory of Gadara. Jesús se duerme Jesus falls asleep. y en cuanto se duerme, And once he falls asleep, la Biblia es the clara, Bible is clear. dice que se desencadenó una It says tormenta. that a windstorm came down. Y esto me lleva al primer punto, quiero que lo And escriba. I want to go to the first point and write it down. Siempre que vamos a experimentar Every liberación, time we're going to experience deliverance, primero viene la oposición. first comes opposition. Yo no sé si ustedes están aquí. I don't know if you are here. Siempre que vamos a experimentar Every liberación, time we're going to experience deliverance, primero viene la oposición. first opposition comes. Note cómo dice, Notice how it says, y se desencadenó and a windstorm una tempestad de viento en el lago. came down to the lake. Quiero que Now, I entienda want you to understand que esa tempestad no era natural, that storm was not natural, sino que era una tempestad causada por el enemigo. but it was a windstorm caused by the enemy. Una tempestad causada por el enemigo para que Jesús no llegara a Gadara. A windstorm that the enemy caused so that Jesus wouldn't go to Gadara. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Porque la Biblia dice, Because the Bible says, y se desencadenó una tempestad. and a windstorm came down. Quiero decirle esto, I want to say this. las tempestades The naturales natural storms no se desencadenan. do not come down. Por lo tanto, cuando dice, Therefore, when it says, y se desencadenó una tempestad, and a windstorm came down, obviamente está hablando obviously it's saying de una tormenta causada por el enemigo of a storm caused by the enemy, para que Jesús no llegara a la tierra de so Gadara. that Jesus would not go to the land of A Gadara. eso se le llama oposición. We call this opposition. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if anyone is here. Dije, a eso se le llama We oposición. call this opposition. Por lo tanto, Therefore, cada vez que va a haber every liberación, time there's going to be deliverance, primero tiene que haber oposición. first there has to be opposition. El diablo sabe que le quedan pocos minutos. The devil knows that he has a El few diablo minutes sabe left. que le quedan pocos días. The devil knows that he has a Por few lo days tanto, left. Therefore, él trata de hacer oposición tries to make opposition para que el pueblo no reciba su so that the liberación. church may not receive their Pero yo deliverance. tengo buenas noticias. But I have good news for you. Dije, tengo buenas I noticias. said I have good news. El sábado va a haber liberación en este Saturday lugar. there's going to be deliverance in No this place. importando la Not oposición, mattering el opposition. sábado va a haber liberación en On este lugar. Saturday there's going to be deliverance in this place. Quiero que voltee a ver a la persona que está ahí a su I lado want you to turn to your neighbor y dígale, la oposición es normal and say opposition is normal antes de la liberación. before the deliverance. Voy a hacer una pregunta. I'm going to ask a question Quiero que sean sinceros. and I want you to be sincere. ¿Cuántos en estas últimas semanas han sentido oposición de parte del enemigo? Levánteme la mano. How many in this last few weeks have felt the opposition on behalf of the enemy? Raise your hand. Muchos. Many. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando va a haber liberación, Because when there's going to be deliverance, siempre primero tiene que haber there oposición. always has to be opposition first. Si no hay oposición, If there's no opposition, eso significa que no va a haber that liberación. means that there's not going to be any deliverance. Pero número dos, But number two, este punto es muy importante. this point is very important. El propósito de la The oposición purpose of the opposition es detener al liberador. is to detain the one that's going to deliver. El propósito de la oposición The purpose of opposition es detener al liberador. is to stop the deliverer. Y cuando hablo del liberador, And when I speak about the deliverer, me estoy refiriendo al hombre I'm referring to the man o a la mujer de Dios or the woman of God
que portan esa unción para liberar. that carry that anointing to deliver. En esa historia que leímos, In that story that we read, el liberador era Jesús. the deliverer was Jesus. Note que el liberador no eran los discípulos de Jesús, sino Jesús. Notice that the deliverer was not the disciples, but Jesus. Y esa tormenta fue And desencadenada that storm had come down literalmente para tratar de detener a Jesús. literally to trying to stop Jesus. Yo creo con todo mi corazón I believe with all my heart que el reino de las tinieblas that the kingdom of darkness estaba planeando cómo detener a Jesús. was planning to stop Jesus. Y ellos dijeron, vamos a mandarle una tormenta. And they said, we're going to send a storm. Vamos a desencadenar una We're going tormenta to release a storm para que Jesús no llegue a nuestro so territorio, that Jesus may not reach our para que territory, Jesús se regrese. so that Jesus may go back. Pero sabe una cosa, But you know one thing? Jesús sigue avanzando aún en medio de las Jesus tormentas. continues to move forward even in the midst Dije, of storms. Jesús no se detuvo. Jesus did not stop. Jesús siguió avanzando Jesus continued porque to no hay move forward. tormenta que pueda detener a nuestro Señor For there's no Jesucristo. storm that can stop our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Escúchame bien. Listen well. Por más oposición que haya, Even though the most opposition comes to you, usted no se puede detener. you cannot stop. Si usted se If detiene, you stop, eso dice that says que el enemigo cumplió su propósito that the enemy fulfilled his purpose de detenerlo para que usted no llegue a liberar. of stopping you so that you're not delivered. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Usted tiene que seguir avanzando, You have to continue moving forward, no importando not mattering la oposición que se levante. the opposition that rises. Uno, entienda que la oposición es normal. One, understand that opposition is normal. La oposición es normal. Opposition is normal. Estamos a punto de tener un retiro de liberación. We're about to have a retreat of deliverance. Número dos, Number two, no permita que la oposición lo detenga. do not allow opposition to stop you. Si usted se anotó para el retiro, If you signed up for the retreat, no permita que la oposición lo detenga de llegar al do retiro. not allow opposition to stop you from getting to the retreat. Número tres, este es bien interesante. And number three, this one's very interesting. El ataque The attack siempre será dirigido al liberador, will always be directed to the deliverer, pero afectará a todos los que lo rodean. but it will affect all those who surround him. No, ustedes no vinieron en esta You mañana. didn't come this morning. Escúcheme bien. Listen well. El ataque The attack siempre será dirigido al will liberador, always be directed to the deliverer, pero afectará a todos los que lo rodean. but will affect all those who surround him. La Biblia dice The Bible says que la tormenta era muy fuerte. that the storm was very strong. Era una tormenta real. It was a real storm. La oposición era real. The opposition was real. Era tan It real was so real y tan fuerte and so strong que la barca se empezó a hundir. that that boat began to sink. El ataque era real. The attack was La real. oposición era real. The opposition was real. Y creo que el ataque fue dirigido a Jesús, And I believe that attack was directed to Jesus. ya que era el hombre que iba a liberar al Gadareno. Since it was the man that was going to deliver that Gerasene. Pero sabe una cosa, But you know one thing? ese ataque That attack también afectó a los discípulos de Jesús. also affected Jesus' disciples. Siempre que viene un ataque a la iglesia, Every time an attack comes to the church, el ataque viene hacia el líder, the attack comes towards the leader, pero también afectará al liderazgo. but also affect leadership. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if anyone is here. El ataque será enviado al líder, The attack will be sent to the leader, pero afectará al but liderazgo. will affect the leadership. Por eso los líderes That's why leaders han estado experimentando oposición en estas semanas. have been experiencing opposition in these past weeks. Pero quiero declarar esta But I palabra, want to declare this word que vamos a tener la victoria en el nombre de that we're Jesús. going to have the victory in the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y número 4. And number 4, Oh, man, esta está tremenda. this one's tremendous. Escuche, Listen, el tipo de the oposición type of opposition revela el demonio que te vas a enfrentar. reveals the demon that you're going to come against. El tipo de oposición revela el demonio que vas a The enfrentar. type of opposition will reveal the type of demon that you will come against. Note esto. Notice this. Note cómo la Biblia dice, Notice how the Bible says, y se desencadenó una tormenta. and a windstorm came down. Es interesante Now it's interesting que el endemoniado Gadareno that the demon possessed lo Gerasene. ataban con cadenas He was tied with chains, y él rompía and
las and he cadenas. would break the chains. Entonces, así como la tormenta se So desencadenó, just as the windstorm had come down, también el endemoniado gadareno se desencadenaba. also the demon-possessed Gerasene had been unchained. ¿Qué estoy diciendo? What am I Que saying? el ataque That the attack o el tipo de or oposición the type of opposition que experimentas antes de la that you liberación experience before deliverance te va a revelar will reveal to you los tipos de demonios con los que te vas a the enfrentar. type of demons you're going to come against. Yo no sé si vino la gente I madura, don't know if mature people came to this place, pero escuche esto. but listen to this. Si antes de la If liberación before that deliverance, nos enfrentamos con problemas de we chisme, come against problems of gossip, durante la liberación during that se deliverance, van a manifestar demonios de chisme. demons of gossip will manifest. Yo no sé si alguien captó, I don't know if anyone captured pero this, escuche, but listen. si antes del retiro, Before the retreat, si antes de la liberación before that deliverance, tenemos problemas we have problems con rebeldía, with rebellion. escuche esto, Listen to this. durante la liberación During that se deliverance, van a manifestar demonios de rebeldía. demons of rebellion will manifest. Por eso lo que está pasando en esta semana That's why what's happening in this nos week va a revelar will reveal to lo us que va a pasar el día del retiro. what will happen on the day of the Y yo retreat. solo sé una cosa, And I only know one que va a thing, haber demonios de enfermedad que van a salir huyendo. that there are demons of Va a haber sickness that will demonios de flee, rebeldía que van a salir huyendo. demons of rebellion Va a haber that will flee. There demonios will be de demons chisme, de of crítica gossip, of que van a salir criticism huyendo. that will flee. Alguien dice amén. Someone say amen. Y número 5, And number 5, el espíritu de oposición the spirit of opposition siempre trabaja de la mano con el espíritu de temor. always works in hand with the spirit of fear. El espíritu de oposición The spirit of opposition trabaja de la mano con el espíritu de temor. works hand in hand with the spirit of fear. Usted no se puede dejar intimidar You cannot be intimidated por cualquier demonio for any demon o por la oposición. or any opposition. Usted no puede dejar que el enemigo le llene su corazón de temor. You cannot allow the enemy to fill your heart with fear. Usted tiene que seguir avanzando, You have to continue moving forward porque el diablo es un especialista because the devil's a specialist. y él trata de meterte miedo en el And he corazón. tries to put fear in your heart. No va a pasar nada, Nothing's going to happen. nadie va a ser liberado, No one's going to be delivered. no va a llegar gente al retiro. People will not come to the retreat. Y siempre el enemigo trata de meterte temor en el corazón. And always the enemy will try to put fear in your heart. Usted tiene que ser muy sabio You have to be very wise y no dejarse and not allow yourself manipular por un espíritu de temor. to be manipulated by the spirit of fear. ¿Sabes qué puede hacer el temor? You know what fear can do? Puede hacer que te regreses. Will make you go back. Cuando la gente When people empieza a experimentar temor, will begin to experience fear, muchas de esas personas many of those people, mejor se regresan they just go back y no llegan al retiro. and they don't get to the retreat. Quiero decir esto, I want to say this. en todos los retiros, tengo años haciendo retiros, In all the retreats, and I've been doing retreats for years, y en todos los retiros, in all the retreats, si se apuntan 100, if 100 sign up, llegan 70. 70 get there. Si se apuntan 80, If 80 sign up, llegan 50. 50 show up. ¿Por qué? Why? Porque a muchas personas Because many en la última semana in the last week, los ataca un espíritu de temor. a spirit of fear attacks them. ¿Y qué hacen? And what do? En vez de vencer y llegar al Instead of retiro, overcoming and getting to the retreat, se regresan y se quedan como they estaban. go back and they stay as they Usted were. no se puede quedar como está. You cannot stay as you Usted were. tiene que llegar You have to get y here. tiene que ser liberado en You el nombre de must Jesús. show up and be delivered in the name of Jesus. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Otra de las cosas que el temor puede hacer Another thing that fear can do es is paralizarnos. to paralyze us. ¿Cuántos saben que el temor paraliza a How la many, gente? how many know that fear paralyzes people? Hay gente que se queda paralizada There's people that become paralyzed y no sabe qué hacer. and they don't know what to do. Venza, Overcome. venza en el nombre de Jesús. Overcome in the name of Jesus. Venza toda oposición Overcome all opposition. y llegue el sábado al retiro. ¿Cuántos And dicen amén? Show up on Saturday for the retreat. How many of you say amen? Ahora quiero darle rápidamente Now I want to give you quickly algunos puntos some points
de lo que hizo Jesús cuando vino la oposición. and what Jesus did when opposition showed up. Número uno, Number one, Jesús siguió avanzando. Jesus continued to move forward. Cuando viene la oposición, When opposition comes, el mayor error que podemos cometer the greatest mistake we can do es dejarnos intimidar por la oposición. is to be intimidated by that opposition. Ese es el plan del enemigo. That is the enemy's plan. Usted no se puede dejar intimidar. You cannot be intimidated. Usted sigue avanzando. You continue moving forward. En medio de la In the tormenta, midst of the storm, usted sigue you avanzando. continue moving forward. En medio del In the problema, midst of the problem, usted sigue you avanzando. continue moving ¿Le forward. dicen amén? You say amen. Pero número dos, But number two, y este es bien importante, and this one's very important, Jesús Jesus reprendió la tormenta. rebuked the storm. Cuando Jesús se levanta, When Jesus rises, llegan los discípulos the disciples get y there le dicen, Señor, la barca se está and hundiendo. they say, Lord, the boat is sinking. Nos vamos a ahogar. We're gonna Y drown. el Señor se despierta And the Lord wakes up, y lo primero que hace and the first thing he does es reprender la is tormenta. to rebuke that storm. ¿Sabe por qué la reprendió? You know why he rebuked it? Porque era algo espiritual. Because it was something spiritual. Jesús reprendió la tormenta. Jesus rebuked the storm. En ocasiones, In las occasions, cosas que nos están pasando things that are happening to no us, son naturales, they're not natural. son They espirituales, are son spiritual. causadas por el mundo They are espiritual. caused by the spiritual Y realm. alguien se tiene que parar firme And someone must rise firm y hablarle a la and tormenta, speak to the hablarle a storm, la oposición speak to the y opposition, decirle detente, and say, stop, enmudece. stop. Alguien dice amén. Someone say amen. Alguien párese firme Someone stand y firm hable a la and oposición. speak to that opposition. Dígale, enmudece, Say, stop, cálmate, calm down, porque yo voy a seguir avanzando. for I will move forward. En ocasiones estamos siendo atacados. In occasions we're being attacked. Se levanta una oposición fuerte en contra de A nosotros strong opposition rises against us. y nosotros oramos And we pray. y se nos olvida que el Señor puso el poder en nuestra boca. And we forget that the Lord put power in our mouth. A mí me llama la atención que Jesús no se levantó a orar. It catches my attention that Jesus did not rise to pray. Jesús no se despertó y les dijo, ¿saben qué? Vamos a orar al Padre que nos salve. He didn't say, oh, Father, we're going to pray to the Father so that He saves us. Jesús dijo, Jesus said, tormenta, te calmas. storm stop. Reprendió la He tormenta. rebuked that storm. Reprendió la He oposición. rebuked that Hay opposition. tiempos de orar, There are times of pero prayer, también hay tiempos de ordenarle a la but there's tormenta. also times of commanding that Tormenta, storm. te vas a tener que detener. Storm, you're going to need to stop. Alguien que tenga fe para hacer eso, Someone that must have faith to vamos, do this. háblele a la oposición Come on, speak to that y opposition dígale detente. and say stop. Pero número 3, But number 3, no perdió la fe. he did not lose faith. No perdió la fe. He did not lose faith. El versículo 25 dice, Verse 25 says, y les dijo, but he said to them, ¿dónde está vuestra fe? where is your faith? Esto me dice This tells me que el único que no perdió la fe that the only one that didn't lose faith en esa barca fue Jesús. in that boat was Jesus. Los discípulos, The disciples, aunque estaban con Jesús, even though they were with Jesus, perdieron la fe. they lost faith. ¿Dónde está vuestra fe? Where is your faith? Cuando la oposición viene, When opposition comes, no pierdas la fe. do not lose your faith. No dejes de creer. Do not stop believing. Si el Señor te lo dijo, If the Lord said it, el Señor lo va a the cumplir. Lord will fulfill it. No sé cómo lo va a hacer, I don't know how He's going to do pero el it, Señor lo va a tener que cumplir. but the Lord's going to have to accomplish Alguien it. agárrese de esa palabra. Someone hold on to Si that el word. Señor lo If dijo, the Lord said si it, el Señor lo habló, if the Lord spoke el it, Señor lo va a tener que cumplir. the Lord's going to have to accomplish No it. pierdas tu fe. Do not lose your faith. Sigue creyendo. Continue believing. Y número 4, And number 4, esta es mi favorita. this one's my favorite. Jesús Jesus descansó en medio de la oposición. rested in the midst of opposition. Te digo una cosa, Let me tell you something. los únicos The only ones que pueden descansar that can rest cuando la oposición viene when opposition comes son los que no pierden la fe. are the ones that do not lose faith. Los únicos que pueden dormir tranquilos Only ones that can sleep calmly cuando están siendo atacados when they're being attacked son los que tienen fe. are the ones that have faith, Son los que no han perdido su fe. are the ones that have not lost their faith. Jesús Jesus estaba durmiendo en la barca was sleeping in the boat
Imagínese eso por Now, un minuto. imagine that for a moment. Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesus was sleeping in the boat. Vino la oposición, Opposition came. las olas azotaban la barca The waves would hit the boat. y Jesús estaba dormido. And Jesus was sleeping. Y estaba tan dormido que la oposición no lo iba a levantar. And he was so sleepy that the opposition was not going to wake him up. Sus discípulos tuvieron que ir a His despertarlo. disciples had to wake him up. Cuando usted tiene fe, When you have faith, usted tiene que entender you must understand que aunque venga oposición, that even though opposition comes usted to you, puede descansar en el you Señor. can rest in the Lord. Aunque se levante el enemigo, Even though the enemy aunque rises, se levante el diablo, even though the devil aunque se rises, levanten los demonios, even though the demons usted rise, tiene que aprender a descansar en you el must Señor. learn how to rest in the Alguien Lord. dígame amén. Someone say amen. Te digo una cosa, Let me tell you something. esto es lo que el Señor me habló This is what the Lord spoke to me para esta semana que viene. for this week that is coming. La oración que vamos a tener acá Prayer that we're going to have here no va a ser una oración de is desesperación. not going to be a prayer of desperation. Señor, ayúdanos, no. Lord, help us. No. La oración que vamos a The tener prayer that we're going to va a ser have una oración para descansar en el is going to Señor. be a prayer to rest in the Va a Lord. ser una oración It's going to be a para prayer demostrarle a la tormenta demonstrate que the nuestra storm, fe todavía la tenemos, that we still have que our no hemos faith, perdido la fe, that we have not que lost todavía faith, creemos, that we still que el believe, Padre lo dijo that the y Father el has Padre said it, lo va a hacer. and the Father will do it. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La oposición es normal, iglesia. Opposition is normal, Está siendo church. atacado, es normal. You're being attacked is No normal. se te olvide que tienes un propósito en Dios. Do not forget that you have a purpose in Si God. estás siendo atacado, If you're being attacked, no olvides do not forget que tienes un propósito en Dios. that you have a purpose in God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, sigamos avanzando. So one, we continue moving Quiero forward. declarar esta palabra. And I want to declare this word. Aún en medio de la oposición, Even in the midst of opposition, vamos a seguir avanzando. we're going to continue moving Aún forward. en medio de la oposición, Even in the midst of vamos opposition, a seguir ganando almas para we're Cristo. going to continue winning souls for Aún en Christ. medio de la oposición, Even in the midst of vamos opposition, a seguir creciendo en el nombre de we're Jesús. going to continue growing in the name of Vamos a Jesus. seguir avanzando. We're going to continue moving forward. Me dice You amén. say amen. Dos, reprenda la tormenta. To rebuke the storm. Que se calme. Usted tiene autoridad sobre la You have tormenta. authority upon that storm. No dejes que la tormenta te haga ver las cosas de una forma diferente. Don't allow the storm to make you see things in a different way. No dejes que la oposición te haga pensar que tiene más poder y más autoridad que tú. Don't let opposition think that it has more power or authority than you do. Usted tiene más poder y más autoridad que la You tormenta. have more power and authority than that storm. 3, no pierda la fe. 3, do not lose faith. Y 4, And 4, descansa en medio de la oposición. rest in the midst of opposition. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen?